¿Qué tal, Matpilus? Vamos entonces por medio de este video, tratar de explicar lo que hemos venido trabajando en clase respecto a los tipos de proporcionalidad. En este caso, la proporcionalidad directa. Para ello, entonces voy a plantearles la siguiente situación. Esta situación relacionada con el consumo de datos móviles en un celular. En Colombia, un conferencista dicta charlas virtuales desde su celular. Una plataforma consume cierta cantidad de megabytes por hora de videollamada. Nos dan entonces aquí una tabla. Cuanto aquí no visualizamos muy bien, vamos a tratar de dividirla. Vamos a tener entonces una tabla que nos va a dividir entonces lo que son el tiempo de videollamada en horas y los datos consumidos en megabytes. Aquí vemos cómo en la medida en que va aumentando una magnitud, la magnitud tiempo está aumentando, ¿cierto? De 1 pasa a 2, a 3, a 4, y a su vez estamos encontrando que los datos consumidos van aumentando también de 300 a 600, a 900, a 1200. Entonces, vemos que las dos magnitudes están incrementándose. Pero eso no es suficiente para que nosotros podamos afirmar que las magnitudes son involucradas, en este caso son directamente proporcionales. Necesitaríamos evaluar algo más. ¿Qué necesitaríamos medir o calcular? Las dos están incrementándose en un factor constante, ambas unidades de medida. Miremos, por ejemplo, que en el caso del tiempo, si el tiempo se duplica, entonces debería también duplicarse el número de datos consumidos. De 1 pasó a 2, de 300 pasó a 600 en cuanto a los datos consumidos. Ahí se duplicó. ¿Será que si se triplica pasa lo mismo en la otra cantidad de medida? Aquí 1 por 3, 3. Ay, con 300 pasará lo mismo. De 300 pasó a 900. También se triplicó. Entonces, si esa situación se presenta, entonces sí podríamos decir que aparte de que ambas magnitudes están incrementándose, cuando una se incrementa, la otra se incrementa, están ocurriendo en un mismo factor. Si ocurren en un mismo factor, entonces estaremos hablando de magnitudes directamente proporcionales. Hay otro tips que les podría compartir, y es el siguiente. Al dividir una magnitud entre la otra, vamos a obtener exactamente el mismo resultado. 300 entre 1, 300 entre 1, 300, 600 entre 2, volvemos a repetir, 1200 entre 4, 1200 entre 4, y volvemos a obtener un mismo número que vendría a ser nuestra constante de proporcionalidad. ¿Cómo graficaríamos esta situación? Entonces vamos a intentar aquí establecer la expresión simbólica o algebraica que nos pueda orientar para esto. Entonces tendremos lo siguiente. Vamos a tener la expresión y igual a mx, que es la ecuación de una recta. Entonces, a partir de la ecuación de esta recta, nosotros vamos a establecer una expresión simbólica o algebraica para la situación. Para ello tenemos entonces que la variable y podría ser para nosotros los datos consumidos, serán los datos consumidos, y hablaremos de la variable x, sería el tiempo, ¿no? Que en este caso sería el tiempo en horas. Teniendo ya el tiempo en horas, entonces vamos a tener que los datos consumidos, podemos llamarlos datos en función del tiempo. Entonces esos datos consumidos serían entonces la constante de proporcionalidad, que es la que vamos a definir, que será nuestra pendiente, por
por el tiempo en horas. Entonces, por el tiempo en horas. Entonces podríamos decir simplemente que D es igual a M por T. Si lo quisiéramos llamar así, donde M va a ser entonces la pendiente o constante de proporcionalidad, D van a ser los datos y T va a ser el tiempo. Entonces, aquí tenemos lo siguiente, y es que hay una constante de proporcionalidad que se va a conservar durante el tiempo, y son esos 300 que estamos viendo allí que aparecen permanentemente, estos 300, ¿cierto? ¿A qué hará referencia entonces esos 300? Si quisiéramos graficar entonces esta ecuación datos versus tiempo, tendríamos algo más o menos como lo siguiente. Y vamos a graficar entonces nuestros ejes. Importantísimo que nosotros le demos nombre a los ejes. ¿Cuáles serán entonces esos ejes? Este eje, que sería, lo vamos a llamar entonces datos. ¿Cuáles son las unidades? En megas, megabytes. Y aquí tendremos entonces nuestro eje X. Ese eje X en este caso sería el tiempo, pero no en cualquier unidad. Aquí nos están diciendo que el tiempo en horas. Al graficarlo entonces vamos a tener un comportamiento más o menos como el siguiente, donde vamos a tener una gráfica más o menos como la siguiente, donde podríamos establecer relaciones. Vamos a establecer relaciones. Por ejemplo, si no consumo datos, pues no tendré que pagar por tema de consumo de datos y partiríamos del origen. Pero en la medida en que empiezo a consumir datos, entonces vamos a tener la tabla como referencia. Por ejemplo, una hora de videollamada consume 300 megas. Entonces vamos a ubicarnos aquí. Para una hora de videollamada tendríamos aproximadamente 300 megas. 300 megas. Para 2 horas tendríamos 600 megas. Y así para las demás. Para 3, para 4, para 5, para 6. Para 6 horas. Entonces, si quisiera para 5, entonces más o menos tendríamos que para 5 tendríamos, como vamos a virar en la tabla para que no quede desvinculado de la tabla, para 5, no, bueno, no nos aparecería allí, pero tendríamos 1500 megas. 5 por 3, 15, 1500 megas. Y podríamos entonces establecer allí el cálculo de la pendiente. Si nosotros escogemos dos puntos cualquiera, por ejemplo, escogemos este punto 2,600, que sería este punto de acá, y este punto de aquí que sería 1,300. Entonces la pendiente de la recta se calcula con la expresión m es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Ecuación o fórmula para la pendiente de una recta. Entonces, esa pendiente de inclinación va a ser igual a nuestro y2, que sería 600 megabytes, menos y1, que sería 300 megabytes, sobre x1, vamos a marcarlo en otro color, que serían 2 horas menos 1 hora. Y ahí tendríamos la constante de proporcionalidad. 600 megas menos 300 megas nos dará entonces 300 megas por hora, que sería entonces la constante que nos indica cuál es la cantidad de megas consumidos por cada hora
de videollamada realizada. Entonces, allí vemos entonces cómo en la proporcionalidad directa se nos generan líneas rectas que pasan por el origen, líneas rectas para el caso de las variables continuas, aquellas que aceptan valores intermedios, o puntos colineales, si las variables son discretas, como por ejemplo número de hijos, número de hermanos, donde yo no puedo hablar de hermano y medio, ni puedo hablar de medio hijo. Entonces, allí simplemente dejaríamos los puntos colineales indicados en la gráfica. Entonces, atento a cualquier inquietud, cualquier pregunta, me pueden escribir, me pueden manifestar en clase si eso no claro el tema para seguir afianzando esta temática. Un fuerte abrazo para todos.